Bienvenidos a la cuarta parte del seminario número 9. En esta clase vamos a ver las distintas funciones del hipotálamo y nos concentraremos en el control de la temperatura y el apetito. Como vimos en el primer video de esta clase, el hipotálamo funciona como un centro regulador de las principales variables homeostáticas para llevar a cabo esta tarea junto al sistema endocrino, al sistema nervioso somático y el sistema nervioso autonómico. A pesar de distinguirse como una única estructura anatómica muy pequeña en la base del diencéfalo, su rol fundamental para coordinar funciones básicas para la supervivencia obedece a que en realidad el hipotálamo es un conjunto de núcleos con funciones muy diversas que interactúan entre sí con la hipófisis y con otras áreas extrahipotalámicas de los hemisferios cerebrales, el tronco y la médula espinal. A continuación, describiremos las funciones del hipotálamo y la participación de algunos de estos núcleos. Algunas de estas funciones serán estudiadas con mayor profundidad en otras clases del curso de Fisiología Humana. El hipotálamo regula el equilibrio osmótico activando dos mecanismos cuando el líquido extracelular se torna hiperosmolar. Por un lado, aumenta la síntesis de hormona antidiurética, principalmente en el núcleo supraóptico, la cual es liberada por la neurohipófisis y aumenta la reabsorción renal de agua, entre otros mecanismos. Por otro lado, el aumento de la osmolaridad estimula el centro de la sed que se encuentra en el núcleo hipotalámico lateral. El hipotálamo regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial para adaptar al organismo a diferentes situaciones, como por ejemplo la respuesta de estrés, y lo hace mediante la proyección a núcleos autonómicos del tronco encefálico. Mientras que la estimulación de los núcleos hipotalámico posterior e hipotalámico lateral aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la estimulación del área preóptica produce efectos opuestos. El hipotálamo participa en distintos aspectos relacionados a la reproducción. Mediante la coordinación del sistema nervioso autónomo y somático, participa en la conducta de apareamiento. Además, el núcleo arcuato secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas, mediante la cual estimula al eje hipotalámico hipófiso gonadal. Por otra parte, el núcleo paraventricular produce oxitocina, un neuropéptido que es liberado por la neurohipófisis en respuesta refleja a diferentes estímulos. Entre sus acciones se destacan la inducción de las contracciones uterinas durante el parto y la eyección de leche durante la lactancia. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo es conocido como el reloj biológico, ya que regula los ritmos circadianos, una serie de fluctuaciones endógenas de las funciones del organismo que ocurren en ciclos de 24 horas. Entre ellas se destaca la regulación del ciclo sueño-vigilia, que estudiaremos en detalle en otra clase de fisiología del sistema nervioso. El hipotálamo participa en la coordinación de otras funciones más complejas en cuanto a la cantidad de sistemas que involucra. Por ejemplo, como parte del sistema límbico, participa en el comportamiento y manifestaciones autonómicas asociados a las emociones. Un ejemplo de esto son las emociones que pueden afectar las funciones cardiovasculares, respiratorias y digestivas mediante circuitos hipotalámicos que controlan núcleos autonómicos en el tronco encefálico. También coordina la respuesta al estrés, gatillando cambios endocrinos, por ejemplo estimulando el eje hipotalámico hipófiso suprarrenal, y autonómicos estimulando el sistema nervioso simpático, entre muchas otras respuestas que en conjunto apuntan a aumentar la disponibilidad de glucosa y oxígeno a nivel cerebral, cardíaco y muscular. A continuación estudiaremos en más detalle otras dos funciones del hipotálamo, el control de la temperatura y de la homeostasis energética. En el primer video de esta clase estudiamos que en condiciones normales el hipotálamo tiene un valor de referencia de temperatura, es decir, un set point, que se encuentra alrededor de los 37 grados. Que es un valor óptimo para la actividad enzimática celular y que tanto bajas como altas temperaturas pueden llevar a la muerte. Vimos que para mantener la temperatura en valores normales, el hipotálamo coordina una serie de funciones fisiológicas aumentando la producción o la pérdida de calor
según sea necesario. Los tejidos producen continuamente calor como producto del metabolismo basal. Y esta producción puede aumentar con el incremento de la actividad muscular, aumento de hormonas tiroides, aumento de la actividad simpática y la ingesta de alimentos. El calor producido por los tejidos es conducido por la sangre hacia la superficie corporal. El principal mecanismo para regular la temperatura corporal es el control de la cantidad de sangre que fluye hacia la piel, donde la energía térmica se intercambia con la del medio ambiente. Este mecanismo es suficiente cuando la temperatura ambiental se mantiene entre los 25 y los 30 grados. En ese rango es suficiente el control de la vasoconstricción por parte del sistema nervioso simpático. La vasodilatación puede aumentar hasta 8 veces la transferencia de calor con el medio ambiente. Mientras la temperatura corporal sea mayor a la ambiental, se pierde calor por radiación, es decir, mediante energía electromagnética en forma de rayos infrarrojos, y por conducción, es decir, mediante la transmisión de energía cinética a objetos en contacto. Dos procesos que dependen de la temperatura corporal. Pero cuando la temperatura ambiental es mayor a la de la piel, ganamos calor por estos mecanismos, lo cual sube la temperatura corporal y la única forma de perder calor es por evaporación del agua de la superficie del cuerpo. La pérdida de calor por sudoración puede aumentar hasta unas 10 veces por cada grado de aumento de la temperatura corporal y se encuentra también bajo control simpático. Veamos ahora mediante qué mecanismos el hipotálamo regula la temperatura. Existen receptores centrales ubicados en el área preóptica y termorreceptores periféricos, superficiales en la piel y profundos en la médula espinal, el abdomen y las grandes venas. Entre los centrales predominan los que sensan las altas temperaturas y tienen como función la prevención del sobrecalentamiento. Por el contrario, entre los periféricos predominan los que sensan el frío y previenen la hipotermia. Ambas señales proyectan hacia el área hipotalámica posterior, en la cual se generan señales que favorecerán la producción o la pérdida de calor, según sea necesario, siguiendo el modelo del termostato presentado en el primer video de esta clase. Un estímulo caliente en la parte anterior del área preóptica induce una reacción generalizada de vasodilatación por inhibición simpática y de sudoración profusa por estimulación simpática. Además, se inhiben los mecanismos de producción de calor, como la termogénesis química y por temblores musculares. Por el contrario, cuando la temperatura desciende, aumenta la retención de calor por vasoconstricción cutánea, inducida por estimulación simpática. Además, el simpático promueve la piloerección, que permite atrapar una capa de aire aislante al lado de la piel, de modo que la transferencia del calor al entorno se deprime considerablemente. Cuando la temperatura ambiental cae a menos de 25 grados, la disminución del flujo sanguíneo cutáneo solo no puede evitar que la temperatura corporal baje. En esta circunstancia, el hipotálamo posterior inhibe la producción de sudor y estimula la generación de temblores musculares. El temblor es el mecanismo principal por el cual nuestros cuerpos pueden aumentar la producción de calor, un proceso llamado termogénesis temblorosa. El temblor implica la rápida contracción rítmica de los músculos esqueléticos y se controla mediante un reflejo espinal. A medida que los músculos se contraen, generan calor por aumento del metabolismo y por fricción. Paralelamente, se promueve la termogénesis química por estímulo simpático y, si las bajas temperaturas persisten por semanas, también por aumento de la secreción de hormonas tiroideas. Tanto la adrenalina, la noradrenalina como la tiroxina aumentan el mecanismo basal celular a la vez que desacoplan la fosforilación oxidativa, lo que significa que el exceso de alimento se oxida, pero no causa la formación de ATP y por lo tanto libera energía en forma de calor. Finalmente, cabe destacar que los cambios en la temperatura cutánea promueven acciones conductuales como adecuar la vestimenta y las condiciones ambientales para aumentar o bajar la temperatura corporal. La fiebre es una respuesta adaptativa del organismo que consiste en un aumento de la temperatura corporal por encima del valor normal y es uno de los motivos de consulta más frecuente en el curso de una enfermedad infecciosa. Los agentes infecciosos, como bacterias y virus o algunos productos de degradación de los mismos, funcionan como pirógenos exógenos, es decir, inductores de fiebre. Estos estimulan a leucocitos y macrófagos que, entre otras respuestas, producen citoquinas que funcionan como pirógenos endógenos, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa.
Las citoquinas inducen la actividad de la ciclooxigenasa 2, que cataliza la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, la cual es capaz de elevar el punto de ajuste o set point de la temperatura en los centros reguladores del hipotálamo. Al aumentar el set point de la temperatura corporal, se favorecen los mecanismos de termogénesis, lo que disminuye la pérdida de calor. Como resultado, el paciente tiende a aparecer pálido debido a la disminución del flujo sanguíneo a la piel y experimentar temblores musculares. La persona también puede sufrir frío a pesar de estar caliente debido a las señales neurales contradictorias enviadas durante esta situación, lo que lo lleva a abrigarse y elevar más la temperatura corporal. Cuando se resuelve la infección o se consumen fármacos antifebriles, disminuye el set point de la temperatura corporal y se favorecen los mecanismos de pérdida de calor. En esta etapa, el paciente experimenta calor, sudoración y su piel se ve ruborizada por la vasodilatación. El mecanismo antipirético de la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos se debe a la inhibición de la ciclooxigenasa con la consiguiente disminución del set point de la temperatura corporal. Ahora veremos cómo se regula la homeostasis energética. La homeostasis energética se alcanza cuando la ingesta calórica es igual al consumo de energía, lo que se traduce en un peso corporal estable. En ciertas situaciones, como el crecimiento experimentado en la niñez y la adolescencia, o durante el embarazo, se produce un aumento fisiológico del peso corporal. Estas situaciones responden a mecanismos alostáticos y no serán revisados en esta clase. Cuando la incorporación de energía a través de los alimentos supera al gasto de energía por el metabolismo basal, el ejercicio y la termogénesis, se produce un aumento del peso corporal. Por el contrario, si el gasto energético supera la ganancia de energía, se produce descenso del peso corporal. En la actualidad, alrededor de 2/3 de los países tienen al menos un 40% de la población con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad conducen a complicaciones como la aterosclerosis, la dislipemia, la hipertensión arterial y la diabetes, que se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel global. Si bien pensar en un equilibrio parece sencillo, los factores que inclinan cada plato de la balanza son múltiples y muy complejos, sobre todo los relacionados con la regulación de la ingesta. Si analizamos de qué depende el total de alimento ingerido durante un día, no debemos perder de vista que el ser humano come en episodios, como el desayuno, el almuerzo, la cena y colaciones, y están repartidos en forma no homogénea durante el periodo de vigilia. Durante una comida, las personas generalmente comen hasta sentirse satisfechas, en lo que se conoce como saciedad intracomida. Inmediatamente después de una comida, hay poco impulso para comer, pero este va aumentando a medida que pasa el tiempo. La falta de apetito que ocurre entre distintos episodios de ingesta está determinado por la saciedad entre comidas. La saciedad intracomida depende principalmente de factores fisiológicos. Por el contrario, en el ser humano, el momento de iniciar el siguiente episodio no solo depende de factores internos o fisiológicos, sino que en gran medida está determinado por factores ambientales. Las señales fisiológicas y ambientales confluyen a nivel del sistema nervioso central, del cual dependen el inicio y la terminación de una comida. Entre las variables internas fisiológicas se encuentra la disponibilidad de nutrientes provenientes de la dieta, principalmente glucosa, pero también algunos aminoácidos y ácidos grasos, o hormonas provenientes del estómago, el páncreas, el intestino delgado y el tejido adiposo, y señales autonómicas provenientes del aparato digestivo. Entre los factores ambientales que más influyen en el patrón de ingesta de los seres humanos se encuentra la adaptación a rutinas diarias en las cuales existen horarios más o menos fijos que determinan el inicio de una comida en presencia o ausencia de apetito. Además, tanto la iniciación de una comida como su duración a menudo dependen de interacciones sociales. Por último, pero no menos importante, existen factores psicobiológicos que influyen en la ingesta, como los relacionados con los estados de ánimo y sobre todo con el placer o el valor de recompensa que se le da a ciertos alimentos. En líneas generales, podemos decir que la sensación de plenitud está relacionada con medidas fisiológicas periféricas
y que la contribución relativa del placer y la plenitud sobre la finalización de la comida depende del equilibrio entre estos dos factores. Por eso, las comidas de sabor muy agradable pueden dar como resultado una mayor ingesta de alimentos. Como se desprende de esta descripción, los factores que influyen en el patrón de ingesta son múltiples. En esta clase nos centraremos únicamente en las señales fisiológicas que regulan la ingesta a nivel hipotalámico. El ser humano adulto es capaz de mantener un peso relativamente estable por largos periodos, gracias a la regulación del equilibrio a largo plazo. Así, si se restringe la ingesta durante un día, se producirá hiperfagia durante los días subsiguientes. Esto se logra, en parte, gracias a la regulación de hormonas como la leptina, la grelina y la insulina. Estas hormonas se ven en mayor detalle en las clases de fisiología endocrina. En forma muy resumida, podemos decir que la leptina es secretada por el tejido adiposo en forma proporcional a los depósitos de grasa y que produce una fuerte señal saciatoria. Su importancia se evidencia en pacientes con mutaciones en el gen de leptina o sus receptores, que presentan una hiperfagia y obesidad extremas de inicio temprano en la niñez. Por el contrario, la grelina es una hormona orexigénica, es decir, que induce el apetito, y es secretada por el estómago cuando éste se encuentra vacío. La insulina es secretada por el páncreas en forma proporcional a los niveles de glucosa y se encuentra entre las señales saciatorias. Como vimos anteriormente, la ingesta diaria depende de la cantidad ingerida en cada comida y del número de comidas, que a su vez está determinado por el intervalo entre las comidas. La terminación de una comida depende de señales a corto plazo, como la distensión estomacal y la secreción de hormonas intestinales, entre las cuales se encuentran la colecistoquinina y el péptido relacionado con el glucagón, o GLP-1. Estas señales actúan principalmente sobre el núcleo del tronco encefálico, entre los cuales se destaca el núcleo del tracto solitario, y directa o indirectamente actúan sobre otros centros, como el hipotálamo. En forma muy simplificada, podemos decir que la leptina, la insulina y la grelina influyen sobre la duración de cada comida por mecanismos que involucran cambios en la sensibilidad de las señales de corto plazo, pero además pueden afectar la saciedad entre las comidas mediante mecanismos que involucran al hipotálamo. Veamos cómo impactan las señales periféricas a nivel hipotalámico. El sitio primario de acción de estas señales es el núcleo arcuato del hipotálamo, que se encuentra cercano a la eminencia media, uno de los órganos circunventriculares del cerebro, en la parte inferior del tercer ventrículo. En el núcleo arcuato encontramos dos poblaciones de neuronas conocidas como neuronas de primer orden, por ser las que reciben e integran los estímulos periféricos. Estas dos poblaciones tienen funciones antagónicas. Por un lado, las neuronas que secretan neuropéptido I y AGRI y la proteína relacionada con agouti, es decir, NPI y AGRP, estimulan el apetito e inhiben el gasto energético. De modo opuesto, las neuronas que producen los péptidos propiomelanocortina o POMC y CARD, que es el péptido relacionado con la cocaína y las anfetaminas, tienen un alto poder anorexígeno y promueven el gasto energético. Vale recordar que POMC es un propéptido que se produce también en la hipófisis y que es procesado por enzimas para dar origen a moléculas más pequeñas con variadas funciones, como la adrenocorticotrofina, la beta-endorfina y las hormonas estimulantes de los melanocitos conocidas como alfa y beta-MCH. Estas últimas tienen altísimo poder saciatorio y los pacientes que presentan mutaciones que impiden su producción presentan obesidad mórbida de comienzo temprano. La homeostasis energética se alcanza gracias a la acción de las señales periféricas sobre estas dos poblaciones neuronales. Las hormonas que regulan la sensación de plenitud cuando el estómago está lleno, que son secretadas por el intestino delgado, inhiben a las neuronas orexigénicas y estimulan a las anorexigénicas, induciendo la terminación de la comida. Además, en situaciones en las cuales aumentan los niveles de energía almacenada, la leptina y la insulina tienen el mismo efecto que las anteriores sobre las neuronas
de primer orden, de modo tal que disminuyen la ingesta y promueven el gasto energético, lo que finalmente determina una caída en las reservas de energía y la restauración del equilibrio. Lo contrario ocurre en situaciones de restricción calórica. Caen los niveles de estas hormonas y por lo tanto se desinhiben las neuronas de NPI y GRP y baja el estímulo sobre las neuronas de Ponce-Cart, produciendo un aumento de la ingesta y una disminución del gasto energético. Finalmente, el aumento de la secreción de grelina cuando el estómago está vacío induce aumento de la ingesta por estimulación de las neuronas de NPI y AGRP. Las neuronas del núcleo arcuato que regulan el balance energético proyectan a neuronas de segundo orden que se encuentran en múltiples sitios hipotalámicos como el paraventricular, el dorso medial, el ventromedial, el área hipotalámica lateral y a otros sitios extrahipotalámicos que se encuentran en el tronco encefálico y en los hemisferios cerebrales. En esta clase nos enfocaremos en las proyecciones hacia el núcleo paraventricular, ya que corresponde a uno de los circuitos más estudiados y cuya disrupción puede causar obesidad. Es muy interesante que las neuronas del núcleo arcuato que regulan la ingesta no solo respondan en forma opuesta a señales periféricas, sino que además las neuronas de NPI, AGRP, inhiben a las neuronas de POMC mediante la secreción del neurotransmisor GABA. Además, estas neuronas convergen con señales opuestas sobre neuronas de segundo orden que se encuentran en el paraventricular. Estas neuronas del núcleo paraventricular tienen receptores para NPI y receptores para melanocortinas de tipo 4 o MC4R. Es muy interesante que tanto AGRP como las hormonas estimulantes de los melanocitos alfa y beta que derivan del propéptido POMC son ligandos del receptor MC4, es decir, que compiten por el mismo receptor pero producen efectos opuestos. Mientras que la unión de las melanocortinas alfa y beta, MSH, producen activación de las neuronas del PBN, la unión de AGRP las inhibe. El PBN recibe y envía señales de otros núcleos hipotalámicos y del tronco encefálico e integra señales del estado energético. Si bien la forma en la cual regula la ingesta y el gasto energético es motivo todavía de estudio, se sabe que ejerce sus funciones a través del sistema endocrino por la secreción de hormona liberadora de tirotrofina y de la hormona liberadora de corticotrofina y del control del sistema nervioso autónomo mediante la proyección hacia el núcleo motor dorsal del vago y la columna intermedio lateral de la médula espinal, controlando tanto la actividad parasimpática como la simpática. Los mensajes de esta clase son los siguientes. El hipotálamo es un conjunto de núcleos que regulan la homeostasis de variables esenciales para la supervivencia relacionadas con el mantenimiento del medio interno, la reproducción y las respuestas adaptativas al ambiente. El control de la temperatura se ejerce a través de mecanismos autonómicos endocrinos y comportamentales que aumentan o inhiben la pérdida y la producción de calor, principalmente mediante la regulación del calibre de la vasculatura cutánea, la sudoración, el metabolismo celular y la actividad muscular. Por último, la homeostasis energética depende de la ingesta y el gasto energético. La regulación ocurre a varios niveles que comprenden señales biológicas y ambientales. El núcleo arcuato del hipotálamo posee dos poblaciones neuronales que responden en forma inversa a las señales periféricas y que a su vez regulan la ingesta y el gasto energético en forma antagónica.